Muy buenas tardes, compatriotas, bienvenidos a Carlos Garín Today. En este día especial, donde precisamente por la saga del fin de semana, pues vamos a hablar del movimiento San Isidro. El movimiento San Isidro, compatriotas, conocido también por su sigla MSI, es un movimiento artístico social de corte político cubano, creado por un grupo de artistas e intelectuales que forman parte de la denominada disidencia cubana, la oposición al Partido Comunista de Cuba, que está con sede en La Habana, por supuesto, la capital cubana, y combinan sus actividades de activismo político con intervenciones artísticas. Ahora bien, esto surge ¿de qué manera? En noviembre del 2020, el rapero Denis Solís, uno de los fundadores de la agrupación, hizo público a través de una transmisión en vivo por Facebook el momento en el cual expulsaba de su vivienda a un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria. Posteriormente, el 9 de noviembre, fue detenido por las autoridades del gobierno dictatorial de La Habana, sometiéndolo a un proceso judicial bajo el cargo de desacato, que culminó con la condena a 8 meses de prisión para el músico por parte del Tribunal Provincial de La Habana. Dicha sentencia fue la que provocó una serie de reacciones, tanto a nivel nacional como internacional. El músico y miembro del MSI, Michael Castillo, inició huelgas de hambre en varias oportunidades a modo de protesta, las cuales también han incluido periodos de huelga seca, o sea, sin ingerir agua. Y a dicha huelga se sumaron otras figuras públicas del arte y la cultura opositoras al castrismo, entre los que destacan el periodista Carlos Manuel Álvarez, junto al artista y activista político Luis Manuel Otero Alcántara. El 26 de noviembre, la policía del régimen desalojó por la fuerza la sede de la organización en la calle San Isidro, en La Habana Vieja, además de detener por algunas horas a algunos de sus miembros, a 5 de ellos. El 28 de noviembre, una manifestación pacífica de los miembros del MSI frente al Ministerio de Cultura en Cuba, en La Habana, culminó, y esto es muy interesante, con una reunión entre el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, con un miembro o con miembros de la agrupación, con el fin de conseguir acuerdos, diálogos respecto a la libertad de expresión y otros asuntos relacionados a la democracia y los derechos humanos en el país. Ok, curioso, el ministro Rojas, Fernando Rojas, se reúne con algunos miembros que estaban en esta manifestación fuera del Ministerio de Cultura, no con algunos miembros de los que estaban en San Isidro en huelga de hambre, protestando por la prisión injusta y la desaparición de miembros de la organización. A todo esto el gobierno cubano pues trata, para variar, de desacreditar. Y quiero que entendamos bien esto y no me malinterpreten. Desacreditar no solamente al movimiento, sino a la lucha que ellos representan. Y en esto tenemos que estar claros cómo obra el comunismo, cómo obra la dictadura y sus órganos de inteligencia y la seguridad del Estado. Es muy curioso que esta protesta, que no le quitamos legitimidad ninguna, afuera del Ministerio de Educación, de Cultura, se dé en términos pacíficos, cuando sabemos la verdad del obrar de los miembros de la dictadura, cuando sabemos la verdad del modo de operación de los órganos represivos del gobierno cubano. ¿Cómo es posible? Primero, y les repito, no malinterpreten, no quiero quitar legitimidad absoluta al movimiento, al contrario, quiero que todos nos ayudemos a darle valor y legitimidad al movimiento real. Se da esta reunión de protesta fuera del Ministerio de Cultura, no en un pueblo de campo
allá refundido en la Sierra Maestra, no una manifestación o una protesta de 5 o 6 organizada con mucho orgullo y valentía por un Pacu en un municipio X perdido en la geografía cubana. No. Estamos hablando de 200, 300 personas afuera del Ministerio de Cultura, una institución gubernamental. Contraste. La manifestación de un Pacu con 10 personas en un municipio perdido en la geografía cubana es automáticamente reprimida por los órganos de la seguridad del Estado y la policía del régimen. Aquí no apareció ni un policía. 2. En esa manifestación de un Pacu o de cualquier otra organización pro libertad y pro derecho en Cuba, en esa no hay negociaciones, no se acerca ningún ministro a hablar con nadie, ni siquiera el secretario del Poder Popular de la circunscripción, ni siquiera el presidente del comité. Simplemente son reprimidos y llevados a la fuerza, y si es posible, golpeados, para variar, ¿no? Si no, le mandan una avanzada primero de gente vestida de civil, que dice que son del pueblo, a reprimirlos a golpes, y después se los llevan presos. En esta no. No aparecieron apologistas del régimen, no aparecieron testaferros, no aparecieron los comités, ni las brigadas, ni los contingentes, ni el pueblo enardecido que defiende a la revolución y a la momia de su expresidente muerto, el dictador Castro. No apareció nadie. Están equivocados, sí aparecieron. Apareció Pero Gurría, un actor que siempre estaba bien con el régimen, y otros más que aparecieron a darle voz a este movimiento. Perdón, no al movimiento de San Isidro, sino a este movimiento del Ministerio de Cultura, porque para darle voz al movimiento de San Isidro, el ministro de Cultura, tan noble, debería haber ido allá a reunirse con la gente que estaba en huelga de hambre, no con los libertarios de papel que estaban sentados afuera del Ministerio de Cultura. Que vamos a hablar de derechos civiles, de derechos humanos, etcétera, 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 de los artistas. Háblame de libertad, háblame de derechos del pueblo cubano, háblame de libertad de los presos políticos. No me hables de la libertad de expresión de los intelectuales. Si de hecho no existen, cuando tienes un grupo de ellos allí, entre ellos uno con la boca cocida, haciendo huelga de hambre y de sed, por la libertad de un compatriota, más allá que sea artista o no, un compatriota. Y llegan estos monitores del Che Guevara, pioneros del siglo XXI, con las cuentas engordadas de dinero del capitalismo, pero que viven en Cuba por acuerdos que tienen con el gobierno que les permite vivir allí disfrutando de un nivel de vida por encima del pueblo cubano. Esto me recuerda a lo que vivimos aquí con la gente de Hollywood, ¿no? Que sí, todos están a favor de Biden, todos a favor de Biden y todos a favor del socialismo, pero todos tienen las billeteras llenas de millones. Y hablan del socialismo, quizás quieran dar a entender, señores, apoyen al socialismo que van a ser tan millonarios como yo. Mentira. Entonces, les llamo la atención sobre esto, la divergencia, la diferencia que hay entre un movimiento auténtico creado en una calle perdida dentro de los vetustos edificios de La Habana Vieja y una cívica manifestación
pacífica, cómoda, albergada en los jardines del Ministerio de Cultura de La Habana. Automáticamente Fernando Rojas, viceministro de Cultura, esto no se había visto en la historia, dice que sí y tiene una reunión con algunos de ellos, y entonces hablan de que no dicen que hay errores ni falta de nada, sino vamos a analizar, vamos a investigar para poder subsanar esto y construir juntos el mismo discurso, ¿no? El socialismo, bla, 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 bla. Curioso. Después vamos a hablar de las consecuencias y lo que trae esto como resultado. 3 días después, hoy, los auténticos que estaban ahí en el Ministerio de Cultura, que fueron allí en solidaridad de los originales de San Isidro, encerrados en aquella casa en La Habana Vieja, que fueron después detenidos por la justificación del COVID, etcétera, 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 publican: solo llevamos 2 días, de la reunión con el viceministro y ya han violado 3 de los acuerdos que tomaron con nosotros. Señores, una frase corta: con el comunismo no se negocia. Eso no existe. Y hay que aprender las lecciones, porque ellos se aprovechan de cualquier brecha para tomar el asa y hacerse con la ganancia de lo que se ha obrado, porque a todo le sacan provecho. Vamos a ver qué provecho. Primero, al tener ese movimiento, quitan la atención que tanto se ha pedido sobre las disímiles violaciones de derechos humanos a lo largo de 61 años de represión dictatorial. Quitan la atención en toda la isla y la enfocan en un solo nicho, en un punto, algo que es más fácil de controlar. ¿Cómo lo controlan? Ahí tenemos. Primero vamos a civilizar el movimiento. Al civilizarlo le quitan autenticidad, porque al mezclar artistas representantes del régimen durante las últimas décadas, sencillamente lo convierte en un movimiento civil, no de desobediencia, no de protesta contra el régimen, no de protesta contra la dictadura, sino un movimiento civil de intelectuales que están pidiendo derechos a poder hablar. Omiten la huelga de hambre y las consecuencias que tiene para el régimen en el tema de publicidad internacional, porque estos muchachos de San Isidro levantaron un movimiento solidario a nivel mundial que no le fue muy bien a la revolución con eso, la Comunidad Europea, etcétera, y por eso se utilizan a los 2 o 3 que fueron al Ministerio de Cultura y los llenan de otros más, representantes del régimen, como Perú Urría y otros más, y sencillamente le restan importancia a los originales, a los que están muriéndose de hambre, a los que luchan por los derechos del pueblo cubano, a los que luchan por la libertad de los presos políticos. Taparon el movimiento de San Isidro con el movimiento del Ministerio de Cultura. Hay que pensar en eso. Ahora, cabe preguntarnos, ¿dónde estaban en este movimiento de intelectuales por el derecho a la palabra? ¿Dónde estaba don Silvio Rodríguez? ¿Dónde estaba don Eduardo Abela? Y hago una pausa ahí para mencionar a los otros. Vamos por orden de responsabilidades. ¿Dónde está don Silvio Rodríguez, que es millonario y es la representación de los intelectuales cubanos? Ah, es que él sí tiene derecho a la expresión, claro.
su expresión va de acuerdo a la expresión o el sentido del régimen en limitar los derechos de los demás. Y como él es San Silvio, pues bueno, él tiene derecho a decir lo que le dé la gana, vivir su millón y los demás que vivan. ¿Entienden esto? Más allá de la clase de los intelectuales, es el pueblo que vive oprimido, sumido en la miseria, en la ignorancia. Ese es el verdadero San Isidro. ¿Dónde estaba Eduardo Abela? Y con Eduardo Abela voy a establecer un paralelo al exilio en Miami. Sabemos que esto puede tener un costo alto, ya vimos lo que pasó en Versalles, y hablaremos de eso después. Vamos a establecer un paralelo. Don Eduardo Abela, emérito pintor, millonario, rico, por allí no apareció, tampoco. Silvio Rodríguez se ha hecho millonario con el dinero del extranjero, el dólar, símbolo del imperialismo capitalista. Eduardo Abela también. Pero lo más interesante de Eduardo Abela es que no apareció ni allá ni acá. Si Silvio Rodríguez aparece aquí, lo apedrean. Pero Eduardo Abela no apareció allá en los intelectuales y no apareció aquí, en el Versalles. Usted, que es aupado por grandes nombres del exilio cubano, que su obra es comprada por toneladas, entre otros por George Pérez, con el dinero, exactamente el dinero del exilio. Eduardo Abela también mendive, que vienen y van, vienen y van, vienen y van. Las mujeres pájaros de Cuba se toman Miami, y adornan las colecciones de insignes personalidades del exilio que pagan miles y miles y miles y miles de dólares a estas personas que además algunos de ellos fueron firmantes de la carta que autorizó el fusilamiento de jóvenes cubanos. Fabelo, ¿cuántas piezas de Fabelo decoran las colecciones de George Pérez y de otros cubanos aquí en el exilio? ¿Cómo es posible que este hombre firmante de una carta de sentencia a muerte de jóvenes cubanos entonces viva rodeado de lujos, disfrutando las dos orillas, Miami y La Habana? Por lo menos Abela está muerto y su obra es parte del patrimonio cultural cubano. Pero Fabelo está vivo y es un soporte de la revolución cubana. Y su obra es coleccionada y pagada aquí en el exilio. Y no hay una lista que lo incluya. No hay un censor en Miami. Porque otros artistas igual coluden con la revolución cubana, pero al menos no firmaron órdenes de fusilamiento para jóvenes cubanos como Fabelo y Silvio Rodríguez. ¿Y dónde estaban allí? No fueron. Y Fabelo, que tanta obra vende aquí, o Jorge Pérez, ¿por qué no estaban en la manifestación del Versalles? ¿Por qué?
¿Por qué censuramos a los cantantes, sean o no culpables de lo que han hecho, y no censuramos a estos multimillonarios que más allá de no hacer algo por el pueblo cubano, se prestan para firmar el asesinato de jóvenes de la isla simplemente porque se oponen al régimen o luchan por la libertad del pueblo? ¿Qué pasa? ¿Por qué tratan de callarnos? ¿Por qué quieren darle otra connotación a esta lucha? No se dejen engañar, compatriotas. No se dejen engañar. El movimiento San Isidro es un movimiento auténtico de intelectuales, sean de quinta o de sexta, como lo quiere presentar el régimen de La Habana. Son intelectuales, pero más allá de eso son cubanos, aunque hayan escrito un solo verso o hayan tocado una sola nota en una guitarra. Su valor no lo da la intelectualidad, su valor lo da la cubanía, su valor lo da la autenticidad de su oposición y protesta a favor de los derechos del ser humano y del pueblo cubano. ¿Por qué entonces darle más importancia al Ministerio de Cultura? Tanta fuerza tiene el comunismo cubano que no solamente son capaces de robarse el impacto que tiene un movimiento auténtico contra la dictadura y sus crímenes, sino que se están robando los sueños de un exilio que va para 62 años y que no fue un paseo. Un exilio que está cargado de dolor, marcado por la pérdida creada por la separación, por las torturas, por los asesinatos, por las ejecuciones sumarias. Es un exilio con una historia que pesa. Puedes equiparar su tiempo de existencia con el peso de toda la sangre derramada a lo largo de estos 61 años por la dictadura castrista. Y este es el exilio que es el objetivo de este segundo San Isidro, no del original, el de La Habana Vieja, sino el del Ministerio de Cultura. Ese es el objetivo y es lo que han venido haciendo. Por eso vimos tantos mercenarios trabajando durante los movimientos de Black Lives Matter y Antifa en las calles de Miami y del resto de la Unión Americana, junto con los compañeritos de Venezuela y de Nicaragua, que no representan jamás la voluntad de estos heroicos pueblos, sino el interés de sus gobiernos de facto. Y es lo que han estado haciendo, penetrando nuestro exilio, porque había un solo interés. Dolía mucho en el mundo, mucho, la presencia, la fuerza, el heroísmo de esos hombres y mujeres que desde el mismo día del triunfo de hecho que llaman revolución, levantaron las banderas del honor para pelear contra ellos y devolverle a Cuba la democracia. Duele el exilio a los comunistas y han logrado, por medio de su trabajo y manipulando tanto a los de la isla como a los de acá, con dolores familiares, culpando al presidente Trump, han logrado secuestrar el condado Miami-Dade y convertirlo en una versión más dócil del gobierno de La Habana para servir a sus intereses. Bien lo dijo un sabio político
Cada pueblo tiene los gobiernos que merecen porque son de memoria corta. Más razón tenía Castro cuando le escribió la carta a Chávez y le dijo: págales, sobórnalos, y a los dirigentes dales propiedades, dales dinero, que van a estar a tu favor. Y cuando se den cuenta que ellos también son víctimas, ya no van a tener tiempo de reaccionar. Y eso es lo que nos espera en la historia, si no somos capaces de hoy tomar la batuta y llevar Miami precisamente a nuestros deseos, a nuestra lucha, a nuestro futuro. Si permitimos que Miami se hunda en el lodo de la izquierda, más allá de la corrupción que tiene, pues habremos otorgado nosotros mismos una gran victoria al legendario enemigo del exilio cubano, la dictadura comunista de La Habana. Para terminar este programa, quería preguntar por otros ausentes. ¿Dónde estuvieron en el Versalles? Para allá. Y otros miembros nuevos del exilio, de gran fama, y que entran y salen de la isla a su antojo, cosa que no entendemos, porque siempre se ha reprimido a los opositores en la isla, mucho más cuando tienen preponderancia internacional. Pero lo que nunca habíamos visto, el desparpajo, como grandes opositores famosos con voz internacional viven en la isla, salen a Miami, dirigen organizaciones internacionales y no les pasa nada. Y cuando hay un movimiento auténtico que no fue creado por ellos ni por los intereses de La Habana, simplemente dicen presente a la ausencia física en estos lugares. Se los dejo de tarea, compatriotas. Solamente les doy las herramientas para pensar. No nos dejemos manipular. Apoyemos al movimiento San Isidro, pero el de La Habana Vieja, el de los pseudo intelectuales de bocas cosidas y hambre y sed. Apoyemos al movimiento San Isidro de La Habana Vieja, el de los intelectuales limítrofes de una nota o un verso, pero auténticos. Apoyemos al movimiento San Isidro de La Habana Vieja, el que protesta y lucha por la libertad de los presos políticos y el derecho de los ciudadanos cubanos. Pero no nos dejemos arrastrar por la fama de la farándula. No dejemos que la farándula militante nos arrastre por un camino de colusión con el régimen tiránico y despótico de La Habana. No permitamos eso. No permitamos que nos dividan y que nos lleven a pensar, por otro lado, porque estaríamos nosotros apoyando la desaparición de algo auténtico, como lo es UNPACO y otras organizaciones que con gran honor, patriotismo y hidalguía luchan en Cuba por los derechos de todos los cubanos. Multipliquemos San Isidro, tanto en Miami como en la isla, en las dos Habanas. Multipliquemos San Isidro en honor a la verdad, a la transparencia, al patriotismo. Y no olvidemos que no podremos separar San Isidro de América si no somos capaces de salvar a la República Americana. Utilicemos entonces la goma del olvido
para borrar los tristes recuerdos recientes de un movimiento que se alzó en una pequeña calle, ajada, destruida de lo que otrora fuera la capital más importante del continente americano. Y dejémoslo ahí, en un simple recuerdo que con el pasar del tiempo será llevado, ¿sabe Dios a dónde? Apoyemos San Isidro, salvemos la República para tener la oportunidad de ver renacer a la Gran Madre, la isla cubana, donde las novias que esperan de José Martí están perdiendo el sueño, porque ya penachos no le quedan. Que Dios los bendiga, compatriotas. Dios bendiga a nuestro presidente, a los chicos de San Isidro, a los cubanos heroicos que luchan por la libertad, a nuestro apóstol, nuestra historia, nuestra memoria. God bless America. Hasta siempre.